Nosotros habíamos hablado de la patología alveolar, si ustedes recuerdan. Algunos también hablan entonces del patrón alveolar, es decir, un grupo de enfermedades que tienen como característica común afectar el espacio alveolar. Y pusimos dos ejemplos, si ustedes recuerdan. La ocupación del espacio aéreo, es decir, las neumonías, o síndrome de condensación o síndrome de consolidación, y la otra patología muy representativa de este patrón alveolar era el colapso o la telectasia. Las dos tenían un punto en común, las dos aumentaban la densidad radiológica normal del pulmón. La densidad normal, ustedes saben, es aire, radiolúcido, radiotransparente, negro. Bueno, estas dos aumentan la radiodensidad, es decir, lo vamos a ver al área afectada como más blanca o más gris, si ustedes quieren. ¿Cuál es la diferencia? En el colapso, dijimos, se pierde el aire, el pulmón se colapsa, se achica, se reduce, se pierde el aire. No hay aire, por lo tanto, la densidad va a estar modificada. Sin embargo, en las neumonías, el aire se reemplaza por otro elemento, como puede ser secreciones, moco, pus, sangre, restos celulares, lo que fuera. Por lo tanto, también van a dar aumento de la radiodensidad. Vamos a ver ahora el otro grupo de patologías que son también opacidades, sí, pero ahora intersticiales. Esto es lo que va a constituir lo que nosotros llamaremos el patrón intersticial. Características. Bueno, fíjense, ahí lo que nos dice, primero tenemos que recordar qué es el intersticio pulmonar. El intersticio pulmonar, algunos lo definen muy bien, muy didácticamente, como el tejido de sostén del pulmón, como el andamiaje del pulmón. Todo aquello que le da forma al pulmón, que le da estructura, que le da sostén, que le da consistencia. Algunos lo definió muy bien, como el tejido, fíjense, peribroncoalvéolo vascular. Les vuelvo a repetir, el tejido peribroncoalvéolo vascular. Es decir, todo aquello que está alrededor de los bronquios, de los alvéolos y de los vasos, pero que no, anatómicamente, no forma parte de ninguna de estas estructuras. No es bronquio, no es vaso, no es alvéolo. El tejido peribroncoalvéolo vascular. La mayoría de las enfermedades pulmonares van a cursar con este patrón intersticial. La mayoría. Inclusive, vamos a ver un poco más adelante, patologías que no son pulmonares, que no son respiratorias, sí mediastinales, sí cardiocirculatorias, por ejemplo, también van a cursar con un patrón intersticial. Ejemplo, nada más que como para tener una idea, porque después lo vamos a estudiar en su momento, la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca típica, radiológicamente, en una radiografía de tórax, nos da un patrón de tipo intersticial. Fíjense que hablamos de una patología cardíaca, mediastinal, no es originariamente pulmonar, pero sin embargo tiene repercusión en el pulmón. Recordemos esa íntima, esa estrecha relación que hay entre lo respiratorio y lo circulatorio. No perdamos de vista, porque nosotros por ahí, por una cuestión didáctica, es como que separamos. Hablamos de aparato respiratorio, todo terminamos, y después hablamos del aparato circulatorio o cardiocirculatorio, que eso es lo que vamos a hacer también ahora, por una cuestión didáctica para entender la imagen. Pero en la realidad todo está, a ver si nos entendemos, metido en el mismo envase, en el tórax. Todo lo respiratorio y gran parte de lo circulatorio, lo cardiocirculatorio o cardiovascular central, está metido ahí entre ambos pulmones. Por lo tanto, cuando hay alguna disfunción, alguna alteración a nivel cardiovascular, necesariamente eso va a repercutir sobre la parte respiratoria, es decir, sobre la parte pulmonar. Cuando estudiamos insuficiencia cardíaca, rápidamente un vistazo de la fisiopatología, vamos a recordar qué sucede en una insuficiencia cardíaca para que se afecte el intersticio pulmonar. Por ahora decimos que la mayoría de las patologías torácicas
van a cursar con patrón intersticial. Obviamente va a aumentar el tejido que rodea los espacios aéreos y a las vías de conducción. Va a dar opacidades, recuerden, porque nosotros presentábamos 4 patrones patológicos pulmonares fundamentales. Mnemotecnia, por ahí solemos decir los PPP, patrones pulmonares patológicos. Habitualmente hablamos de 4, por ahí hay otras clasificaciones un poco más complejas, no interesan. De esos 4 patrones, ya vimos el alveolar, ahora vamos a ver el patrón intersticial. Si tenemos alveolar e intersticial, de ahí nos va a surgir un tercer patrón, que es el patrón mixto. O sea, que va a tener componentes intersticiales y alveolares. Lo vamos a dejar para un poquito más adelante, sobre todo cuando veamos la parte cardiovascular. Porque el ejemplo representativo típico, clásico del patrón mixto, es el edema agudo de pulmón. Obviamente, en ese caso, de origen cardiogénico. Factor común de estos 3 patrones que mencionamos, pulmonares, patológicos, el alveolar, el intersticial y el mixto, ¿qué tienen en común? Que los 3 nos van a aumentar de una u otra manera la densidad pulmonar normal. Vamos a dejar de ver ese pulmón negro con aire y lo vamos a ver más denso, más opaco. Por eso fíjense que acá hablamos de opacidades intersticiales. Y nos quedaría un cuarto patrón, que lo podemos llamar patrón destructivo, lo pueden encontrar también como patrón cavitario, aunque no siempre son cavidades. Por eso sí me parece más apropiado el título o el nombre de patrón destructivo, porque en realidad esas patologías van a producir una destrucción del pulmón. Ya las vamos a ver. Diferente de los otros 3, porque el patrón destructivo nos va a aumentar la radiolucidez, la radiotransparencia. Vamos a ver un pulmón más negro o vamos a ver un tórax más negro. Ya las vamos a ver. Volviendo a lo nuestro de hoy, a las opacidades intersticiales o patrón intersticial. Las imágenes podemos decir que tienen la característica de ser generalizadas, de ser diseminadas, de ser múltiples, generalmente de afectar los 2 pulmones. Son patologías sistémicas, es un patrón que compromete los 2 pulmones, generalizado. Algunos lo llaman, fíjense, infiltrativo. Si yo digo que algo es infiltrativo o se está infiltrando, dicho de otra manera, más fácil, estoy diciendo que se está metiendo de a poco, se está infiltrando, casi sin darse cuenta, se va metiendo, se va infiltrando. Fíjense que en este patrón intersticial vamos a describir en su momento, o podemos mencionar, las EPIC. ¿Qué quería decir EPIC? Enfermedades pulmonares intersticiales crónicas. Y ahí ya les da la pauta de otra característica. Casi en su totalidad, las patologías intersticiales son crónicas. Demoran un tiempo en producirse, en instalarse y en aparecernos en la imagen. Fíjense que en general las alveolares son agudas. Una neumonía se me instala en horas. Un colapso, una telectasia, cuando es una causa muy fuerte, obstructiva, en instantes. El patrón intersticial me está pidiendo más tiempo para instalarse. Es más crónico. Y las imágenes que nos van a dar tienen una abundante sinonimia, que ustedes van a poder encontrarla mencionada de distintas maneras. Por ejemplo, algunos hablan en general de un patrón o imágenes en vidrio esmerilado. ¿Qué quiere decir? Porque esto lo van a escuchar y seguramente lo van a repetir, pero yo siempre les digo, o me digo, que cuando decimos algo tenemos que saber lo que estamos diciendo, o por qué lo decimos, o por qué lo mencionamos de esa forma. ¿Por qué esto de vidrio esmerilado? O imágenes en vidrio esmerilado. También lo llaman en vidrio despulido o en vidrio deslucido. Vidrio esmerilado es aquel que deja pasar la claridad, pero no es transparente, es translúcido.
¿Se entiende? Ese vidrio que por ahí ustedes van a ver, les doy un ejemplo, en las mamparas de los baños, por ejemplo, donde ustedes ven la luz de un lado al otro, se puede suponer o insinuar una figura, una silueta, pero ustedes no ven en detalle lo que hay a través de ese vidrio. Ese es un vidrio esmerilado, o despulido, o deslustrado. ¿Y qué tiene que ver este vidrio con la imagen que vamos a ver? La persona o los autores que hablaron de vidrio esmerilado, se les ocurrió decir, cuando yo veo una radiografía de tórax de un paciente que tiene un patrón intersticial, es como si coloco la radiografía sobre el negatoscopio, que es el aparato de luz blanca, digamos, y sobre la radiografía puse un vidrio esmerilado. Y estoy viendo la imagen a través de ese vidrio. Veo una imagen borrosa, veo una imagen poco definida, veo una imagen, si se quiere, poco nítida. Algunos hablan de imagen en pulmón sucio. Esa es la sensación. Ya lo vamos a ver. Es como que el pulmón tiene algo, como si estuviera sucio, como la neumonía o como el colapso, que nosotros vemos esa imagen que nos golpea visualmente, radiodensa, blanca, de todo un hemitórax o de todo un glóbulo o de un grupo de segmentos. Acá, por ahí no puedo identificar, o mejor dicho, no puedo localizar exactamente. Es como que el proceso se está infiltrando, me está tomando la calidad del tórax. Y la vemos a través de ese vidrio esmerilado, poco nítida, poco definida. Algunos hablan de imágenes nodulillares. Cuando ese compromiso o ese infiltrado pulmonar aparece como si fueran pequeños nodulillos o micronodulillos. Ya vamos a ver después cuando estudiemos nódulo pulmonar, nódulo solitario de pulmón, a qué llamamos nódulo y a qué llamamos masa. Nódulo, para ubicarnos en esto, nódulo es una imagen radiodensa, redondeada, que tiene hasta 3 centímetros de diámetro. Eso es un nódulo. Por ejemplo, la esfera de mi reloj, el tamaño de mi reloj. Eso puede, hasta ese tamaño puede ser un nódulo, porque esto debe tener más o menos 3 centímetros, un poquito más de diámetro. Cuando la imagen con esas características supera ese diámetro, es más grande, ya no vamos a hablar de nódulo, vamos a hablar de masa pulmonar, distintas causas. Ahora, cuando ese nódulo tiene menos de 1 centímetro de diámetro, algunos los mencionan como nodulillos, ¿de acuerdo? Yo les diría más chiquitos todavía, milímetros, como si fueran puntitos, como si fueran pelotitas muy chiquitas, nodulillos. Algunos también a esta imagen o a este subpatrón nodulillar lo llaman miliar. Miliar. Y si yo les digo miliar, ¿qué patología les viene a la cabeza? ¿En qué piensan? Si yo les digo miliar. Tuberculosis. Exactamente, en una tuberculosis. Obviamente, en su estadio miliar, o hematógena, o diseminada, o segundo estadio, como ustedes quieran. ¿Por qué se llama miliar? Como una vez me dijo, porque hay miles de nodulillos. No, no tiene nada que ver con el número 1000. Miliar viene de la palabra en el grano de mijo, la semillita de mijo. La mayoría seguramente no, yo tampoco la conocía en su momento. Es muy parecido al alpiste. El alpiste lo deben conocer, lo que se le da de comer a los pájaros. Por ahí conocen mejor las semillas de sésamo. Las semillitas de sésamo que suelen venir pegadas al pan de las hamburguesas, por ejemplo. Esas son las semillitas de sésamo. El grano de mijo, que es una oleaginosa, es muy parecido a ese granito de sésamo, a ese granito de alpiste. Porque es como si ustedes sobre esa radiografía o sobre ese pulmón tiraron un puñado de granos de mijo o de alpiste o lo que fuera. Aspecto nodulillar, diseminado, generalizado, infiltrativo. Algunos hablan de un aspecto lineal. Es como que aparezcan pequeñas líneas radiodensas. Ya vamos a ver un poquito de eso. Pequeñas líneas.
Cuando estas líneas se entrecruzan, forman redes, es decir, forman retículos. Imagen o imágenes reticulares. No es el nodulillo, no es la línea, son como redes. Y podemos tener mezclas, mixturas. El subpatrón retículo nodulillar. Es decir, líneas que se entremezclan como formando redes y además nodulillos. Esto es muy subjetivo, Profe, yo les aclaro. ¿y la imagen en panal Sí, de abeja y también estaría, digamos, en ese conjunto? También, no llegué todavía ahí, pero ya que me dijiste, el panal de abeja es otro subpatrón del patrón intersticial. Otra forma de presentarse. Algunos dicen subpatrones, quiere decir menos que un patrón, o distintas maneras de presentarse. El panal de abejas a nosotros nos va a dar una imagen típica, que es la de la panalización. ¿Por qué en panal de abejas? Todos conocemos un panal de abejas, ¿verdad? Las celdillas perfectas, todas igualitas de un panal de abejas. Bueno, ese aspecto reticulado o ese aspecto lineal o retículo nodulillar forman como si fueran celdillas de un panal de abejas. Les aclaro algo. Nosotros, en nuestro país, no tenemos demasiadas patologías que tengan una panalización típica. Por ahí es un término más importado. En la literatura norteamericana, en la literatura yankee médica, se menciona mucho la panalización. ¿Por qué, Honey Lang? Porque es típico de patologías propias o endémicas de esas zonas. Pero la panalización también tiene que ver con la intersticiopatía. Lesiones diseminadas, infiltrativas, difusas, crónicas, etc. Los nodulillos, las imágenes reticulares, la panalización, tenemos que pensar en algo, no se forman de un día para el otro. Hace falta cronicidad. Fíjense que dentro de las intersticiopatías o dentro de las EPIC, enfermedades pulmonares intersticiales crónicas, tenemos todas las enfermedades que habrán escuchado hablar, inhalatorias o aspirativas, las neumoconiosis, también denominadas enfermedades profesionales, porque están directamente relacionadas con la profesión o el oficio o el trabajo que ejerce el paciente. Hoy en día, y desde hace algunos años, disminuyó muchísimo la incidencia de las neumoconiosis por todas las medidas de cuidado en medicina laboral, de protección en medicina laboral, el uso de máscaras, barbijos, etcétera, filtros, etcétera. Fíjense que dentro de las neumoconiosis tenemos por aspiración de partículas de carbón, de partículas de berilio, de partículas de asbestos, de talco, etcétera, etcétera. Los trabajadores de las minas de carbón, tan descriptos, famosos en su momento, de las minas de hierro, de las minas de metales en general, que aspiraban ese polvillo que se producía en el trabajo, y fíjense, hacía falta en algunas situaciones mucho tiempo, pero mucho tiempo les estoy diciendo años, para que esa persona comenzara con síntomas de afectación intersticial. Se han descrito 10 o 15 años de exposición a la gente para que se produzca la neumoconiosis. En algunas situaciones, lamentablemente, tarde, porque esa persona, ese trabajador, terminaba siendo una fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es como que está ahí esperando que el intersticio se comprometa para aparecer. Y a la larga, una fibrosis pulmonar termina siendo una enfermedad prácticamente incompatible con la vida. Porque si yo hablo de fibrosis pulmonar, hablo de un proceso degenerativo en el cual el parénquima pulmonar se va a ver reemplazado o invadido por tejido fibroso. Así de sencillo. El tejido fibroso no es elástico, no se distiende, entonces el paciente no puede respirar. ¿De acuerdo? También dentro del grupo de las intersticiopatías. Y fíjense que en base a todo esto que estábamos
estamos mencionando, vamos a ir viendo algunas imágenes, para que nos ubiquemos. Una imagen ampliada, más localizada y ampliada para ver un poquito más en detalle. Quiero que todos nos ubiquemos en esto que estamos viendo acá. Fíjense que es una radiografía de tórax, una parte, del hemitórax derecho, de la región basal o medio basal, donde aparece mayor afectación. Por eso la tenemos acá. Y fíjense, estas flechitas coloradas me marcan estas como pequeñas líneas blancas radiodensas. ¿Las ven? ¿Qué les aclaro? Por ahí si no las buscamos, no miramos en detalle, no hacemos esa mirada inteligente, ¿se acuerdan que hablábamos? Por ahí las podemos pasar de alto y las comemos, no las vemos. Estas líneas son las que ustedes van a encontrar descritas en la bibliografía como líneas B de Kerley. Eso es signo de intersticio comprometido. Son engrosamientos de los septos, de los tabiques interlobares, intersegmentarios. Las vamos a ver, como dice acá, como líneas horizontales, blancas, cortas, densas, sobre las bases pulmonares y sobre la periferia. Es como que contactaran con la pleura en esta parte lateral y basal del tórax. Aparecen en la mayoría de las enfermedades intersticiales. Causas, muchísimas. Cualquier enfermedad intersticial me puede producir líneas B de Kerley. La insuficiencia cardíaca, como les comentaba hoy, las linfangitis carcinomatosas, es decir, esa diseminación carcinomatosa intrapulmonar por vía linfática, ya las vamos a ver cuando manejemos cáncer de pulmón y cuando veamos tomografía. En fin, pueden aparecer en cualquier afectación intersticial. Líneas B de Kerley. También hay líneas A y líneas C. Rarísimas, sumamente infrecuentes. Por eso, cuando nosotros por ahí hablamos directamente de líneas de Kerley, nos dirigimos a estas. Nos referimos a las líneas B de Kerley. Ahora, fíjense que acá, en toda esta otra zona, yo les diría, quizás con un poco de imaginación también, que siempre viene bien, esas imágenes como reticulares, vieron que tenemos como líneas que se van entrecruzando. Fíjense lo que les decía del aspecto de pulmón sucio. Es un pulmón que yo miro y digo, acá no falta aire, porque hay aire, pero el aire no es bien negro. El aire no está presente como en un pulmón normal. Y fíjense, por ejemplo, esta otra imagen. También una intersticiopatía, también opacidades intersticiales, por supuesto. Más o menos una radiografía de la misma región anatómica que la anterior. Esta casi, estamos observando casi todo el hemitórax derecho. Y acá nos dice, nódulos miliares, nódulos o nodulillos pequeñísimos. Fíjense que es como si yo en toda esta zona, y les pido un poco de detalle para ver, son pequeños nodulillos, como pequeñas pelotitas, como pequeñas bolitas. Acuérdense lo de las semillas de alpiste, de mijo, de sésamo, de lo que ustedes quieran. Provocan una densidad heterogénea, infiltrativa, un diagnóstico diferencial fundamental con el patrón parenquimatoso, el que veíamos de las neumonías, de los colapsos. Si yo les digo, por favor, en esta imagen delimítenme la zona afectada. ¿Podemos hacer o podemos marcar un límite neto de la zona afectada? Yo les diría que no. Para mí está afectado todo el pulmón, quizás con una mayor relevancia en esta zona que estamos viendo acá, pero todo el pulmón está afectado. Pero si yo tengo, acuérdense cuando veíamos, una atelectasia del lóbulo superior del pulmón izquierdo, yo veo esa parte que está afectada. El resto no tiene por qué. Si yo les digo, el paciente tiene una neumonía del lóbulo medio del pulmón derecho, la neumonía está en el lóbulo medio del pulmón derecho, pero no está tomando otros lóbulos, salvo que el germen sea muy agresivo, que el paciente se haya reinfectado, que se haya complicado, etc. Lo que hoy, por ejemplo, nos está pasando con las neumonías por COVID, que no respetan nada. Es decir, toman el intersticio, toman los alvéolos, unos patrones impresionantes. Ya vamos a ver después, cuando
completemos un poco esto, vamos a ver un videíto sobre lo último que tenemos de COVID, de imágenes del COVID. Piensen ustedes que la imagen en esta pandemia es determinante, porque fíjense que el grado de compromiso del paciente, por lo menos lo que se hace acá en el Hospital de Campaña de Corrientes, todo paciente que entra infectado con COVID, sintomático, por supuesto, se hace una tomografía computada, porque el resultado de esa tomografía, hay tablas que se evalúa el compromiso o el grado de compromiso pulmonar. Muchas veces se va a decidir si va a la sala de clínica, o si va a la sala de observación, o si va a terapia directamente, y se lo clasifica en porcentajes. Tiene afectado 30% de los pulmones, el 50%, el 70%, el 90%, y la imagen en este caso es soberana. Después está la clínica, después está el cuadro clínico del paciente, pero la imagen es lo que a mí me está diciendo, este paciente está comprometido hasta este punto. Lógicamente, teniendo en cuenta todas las posibles comorbilidades que tenga el paciente. Si es obeso, si es hipertenso, si es diabético, la edad, el estado nutricional, el estado inmunológico, sí, por supuesto, pero la imagen, la tomografía es la que nos está cantando la justa. En este momento, porque tuve y tengo varios familiares afectados con esta cuestión del COVID, estoy muy en contacto con la parte de imágenes del hospital de campaña, y en este momento se están haciendo alrededor de 50 tomografías por día a pacientes que ingresan, para determinar la conducta terapéutica a seguir con ese paciente. Ahí es otro tipo de infiltración. Es un proceso muchísimo más agresivo, muchísimo más infiltrativo y mucho más secuelar también. Porque negativizar el COVID no quiere decir que la persona se curó, quiere decir que no está en el periodo crítico, pero las secuelas hay que tratarlas. Son pacientes que quedan oxígeno dependientes por mucho tiempo, son pacientes que quedan con secuelas respiratorias, las que se saben hasta este momento. Yo no quiero pintar un panorama negro, pero no sabemos lo que puede pasar dentro de un año, o dentro de 2 o 3 años, aunque se termine, ojalá Dios quiera que se termine la pandemia, aunque se termine, pero ¿con qué secuelas me queda ese paciente? ¿No vendrá una fibrosis después? Son suposiciones, no podemos hacer futurología, pero tenemos que estar preparados para todo eso. Bueno, entonces volvemos a lo que estábamos comentando. Yo les decía, un proceso diseminado, infiltrativo, generalizado, el intersticial. Yo les decía, yo acá no me animaría a delimitar estrictamente y decir, esta es la zona afectada, el resto no. Fíjense que me aparece como todo comprometido. Y esto que está acá, y un poco, digamos, respaldando lo que recién les decía del tema de las neumonías por COVID, el diagnóstico de certeza, el diagnóstico con mejor imagen, más contundente, más, digamos, fijo, firme, es la tomografía computada. Acá nos dice de alta resolución, ojalá, por supuesto, si es de alta resolución, mucho mejor, pero es la tomografía computada. Esos barridos que se van haciendo, como si empezamos a cortar desde los vértices y ahí vamos bajando hasta llegar digamos, al diafragma. Yo después les voy a cargar varios videitos de tomografías computadas. Todas de familiares míos. Yo tuve hasta ahora 5 familiares directos comprometidos e internados con COVID. 5, de los cuales uno de ellos desgraciadamente falleció. Los otros 4 sobrevivieron a la enfermedad. De edades entre 50 y pico y 80 y pico de años. Así que vamos a hablar. Fíjense que este es un tema que hasta el año pasado prácticamente no lo dábamos, no estaba en nuestro programa, pero nuestro programa debe ser versátil, debe ser cambiante, porque hoy en día, aunque cumplamos con un programa que nos pide la materia, no podemos no hablar de COVID, de imagenología del COVID, sobre todo en la parte de tórax, obviamente, hay que conocerlo. Muy bien, entonces, fíjense, en este caso hablaríamos de ese patrón de tipo noduliliar o miliar. Esto perfectamente puede ser una tuberculosis miliar,
Esto puede ser metástasis hematógenas, en fin. Esto puede ser una neumoconiosis, esto puede ser, ojo, una neumonía atípica. Las neumonías atípicas afectan el intersticio, porque se acuerdan que con el patrón alveolar veíamos como representante y ejemplo la neumonía, sí, bacteriana, si ustedes se acuerdan. La neumonía de la comunidad, generalmente la neumonía producida por neumococos, la de la comunidad, la del contagio, que tiene un buen pronóstico, 15 días de tratamiento y el paciente, si no se complica, se terminó el problema. Pero hay otras neumonías a las que vamos a llamar atípicas, porque son producidas por microorganismos que no son comunes, que no son típicos y que van a afectar el intersticio. Virus, hongos, algunas bacterias más agresivas y hoy el COVID. Aunque en este momento, aunque no se lo categorizó todavía, yo al COVID, a la neumonía por COVID-19, lo ubicaría como de un patrón mixto, porque es tan agresivo, es tan, digamos, tan no perdona, como por ahí solemos decir, que afecta al intersticio, afecta al alvéolo y tenemos unas mermas respiratorias con pacientes que tienen unos niveles de oxigenación o de saturación bajísimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, sí. Más allá de los nodulillos que no respetan lóbulos, las líneas de Kerley también no respetan. Las líneas de Kerley no pueden aparecer en cualquier lugar. Pueden aparecer, ¿por qué te digo en cualquier lugar? Porque aparecen en el espacio o en el tejido intersticial. Y nosotros, tejido intersticial, tenemos en todo el pulmón. En todos los lóbulos, en todos los segmentos. Acuérdense que decíamos que era el tejido de sostén del pulmón. Era ese tejido peribroncoalvéolo vascular. Es decir, lo encontramos en los dos pulmones y en la totalidad del pulmón. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Lo que quieran preguntarme, me lo dicen o lo ponen en el chat. A ver, porque si tengo algo... Doctor, una duda. Si dice compromiso del 30%, ¿se interpreta todo el pulmón o se identifica cada lado? Muy buena pregunta, Fabio. En referencia a lo que yo les dije de los porcentajes en el tema del COVID, de las dos maneras. Es decir, por ahí se habla, este paciente tiene un 30% de compromiso pulmonar. Se lo toma como una cifra global. O tiene un 80% de un compromiso pulmonar. Se lo toma como una cifra global. ¿De acuerdo? O, si ustedes quieren, lo hacemos por separado. El 80% de un pulmón, el 80% del pulmón, eso no es sumativo. No vamos a hablar de un 160%, no existe. Hablamos de un 80% en general de compromiso pulmonar. Son todas apreciaciones, les aclaro, en este momento, que no están del todo protocolizadas todavía. No sabemos exactamente el comportamiento de este microorganismo, entonces hay cosas que van saliendo, digamos, a medida que se lo va conociendo y se lo va estudiando. Y este porcentaje o este compromiso que ustedes mencionan o me mencionan acá, no es el único parámetro, ojo, porque no es lo mismo un paciente que tenga un 50% de compromiso pulmonar, pero que a eso se le sume que sea obeso, que sea diabético, o que sea inmunodeprimido, o que sea un paciente oncológico. Fíjense que tiene factores de riesgo que pesan mucho, y que tenga, no sé, 70 años. Si yo les digo, es un paciente que no tiene antecedentes mórbidos, que tiene un peso dentro de los rangos normales, que no es diabético, que no es hipertenso, que tiene 40 años, y bueno, obviamente el pronóstico es otro. Así y todo, hoy en día nos sigue dando sorpresas, porque tiene un compromiso muy errático. ¿Qué quiere decir errático? Que va de un lado para otro. Es como que no lo podemos encasillar dentro de un rango. Por eso es difícil la protocolización
casi que cada paciente es una entidad diferente por la forma en que puede reaccionar al virus. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta o alguna pregunta que me quieran hacer en base a lo que fuimos viendo? Vamos ahora a pasar a esto que está. Yo tenía una duda respecto a las líneas de Kerley. Entonces, sería que no son solo un engrosamiento de los septos interlobales, sino que puede ser dado en cualquier parte del pulmón. Sí, sí, por supuesto. ¿Dónde las vamos a buscar? Vayan a las bases y a la periferia. Casi, como algunos dicen, en contacto con la pared. Tenemos la pared y por ahí me aparecen las líneas, esas rayitas. Signo de patrón intersticial. Ojo, no siempre las vamos a ver. Si es una patología. ¿Y esas están más temprano de la enfermedad o más tarde de la enfermedad se aparece la línea de Kerley? No te escucho. ¿Me podés repetir? Las líneas de Kerley aparecen más temprano en la enfermedad o más tardío de la enfermedad? No, todas las intersticiopatías son de evolución crónica. Entonces van a aparecer cuando la patología está instalada. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que yo les dije un patrón alveolar, un patrón intersticial? Mezclamos estos dos y vamos a tener el tercer patrón mixto y después un patrón destructivo. De los dos primeros patrones que hablamos, vamos a saltar un poquito ahora al último, al destructivo, porque al otro, al mixto, lo vamos a ver un poco más adelante con la parte cardiovascular. Y ustedes podrán escuchar hablar de las hipertransparencias pulmonares. Si yo digo, y acá yo quiero, que me presten atención, que se entienda lo que voy a decir, porque por ahí si no lo aprendemos, parece una contradicción lo que yo les voy a decir. Si yo les digo hipertransparencia, estoy diciendo algo que es muy transparente, ¿de acuerdo? Es más que transparente. Fíjense que sería lo mismo que yo les diga una hiperlucidez. Si yo les digo una hiperlucidez, es algo que tiene mucha lucidez, muy lúcido, más que lúcido. ¿Se acuerdan a qué hacía referencia el término radiolúcido o su sinónimo radiotransparente? ¿A qué densidad? Normal, doctor. Densidad, aire, perfecto. Y otra pregunta, ¿cómo veo el aire normalmente en una radiografía de tórax? ¿En qué tono, en qué color? Si usted Negro. Negro, perfecto. Entonces, si lo radiolúcido, lo radiotransparente, el aire es negro, yo hablo de una hipertransparencia, es algo muy negro. ¿Se entiende? Es algo negrísimo. Si yo digo hipertransparencia, estoy diciendo un tórax muy negro. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque así como hablamos de hipertransparencias, también ustedes las van a encontrar como hiperclaridades pulmonares. Hiperclaridades. Y yo les hago una pregunta. Tratemos de sacar lo radiológico y pensemos en general. Y yo les digo, piensen en algo claro. ¿En qué color piensan? Olvídense de lo radiológico. Claro, lógicamente, algo claro es algo blanco o algo que esté cercano a lo blanco. Bueno, acá nosotros somos tan atravesados que lo damos vuelta y lo entendemos al revés. ¿Se entiende? Las hiperclaridades radiológicamente son muy negras, porque el término claridad o claro hace alusión a la claridad del aire. El aire todos sabemos que es transparente, pues nosotros estamos rodeados de aire, pero nosotros al aire no lo vemos. Radiológicamente el aire es negro, no existe, por así decir. Y si yo tengo más aire, entonces voy a ver más negro. Es decir, y fíjense acá, es como para agarrarse de los pelos. Más claro es más negro para nosotros, para los radiólogos. ¿De acuerdo? Una hiperclaridad es lo mismo que una hipertransparencia,
es lo mismo que una hiperlucidez, es lo mismo que algo muy negro. ¿Está? ¿Se entendió este concepto? Que no me confunda, no nos confundamos, por favor. Nosotros ya a esta altura y de aquí en más y para siempre, en profesionalmente, tenemos que recordar cuáles son los términos. ¿Se acuerdan que dijimos? Los términos que vamos a emplear para entendernos imagenológicamente, ya sea radiológicamente, ya sea ecográficamente, tomográficamente, en resonancia. ¿Y por qué tenemos que conocer ese lenguaje? Porque si ustedes no son especialistas en diagnóstico por imágenes, pero hacen cualquier otra rama de la medicina, la que ustedes quieran, a ustedes seguramente en algún momento les va a venir el paciente con el estudio que ustedes le pidieron, tomografía, resonancia, eco, lo que fuera, y ese estudio va a traer un informe. Y ese informe va a estar escrito en el lenguaje imagenológico. Entonces, si les dice, en la tomografía computada con ventana mediastinal en el corte tal, aparece una imagen hiperdensa de tanto por tanto, yo tengo que saber a qué se refiere con una imagen hiperdensa. O si ustedes le pidieron una resonancia magnética al paciente porque están sospechando que tiene una hernia discal, por ejemplo, y les hablan de una señal hipointensa en T2 en el cuarto disco intervertebral, y bueno, nos tenemos que ubicar anatómicamente y nos tenemos que ubicar en el vocabulario que nos quisieron poner. ¿Se acuerdan cuando comenzamos cómo interpretamos la imagen del triángulo ese amarillo que yo les mostré? Que les dije la técnica, la anatomía y la patología. Y bueno, dentro de la técnica está el lenguaje. Tenemos que saber a qué nos referimos o a qué se refieren si ustedes le piden a un paciente fumador crónico que comienza con algún tipo de alteración respiratoria, le piden una radiografía o le piden una tomografía computada y la radiografía les dice, se observan imágenes, aumento de la radiotransparencia, o en la tomografía nos dice imágenes hipodensas, y bueno, entonces hay que conocer el lenguaje. Por eso hago hincapié en esto para que no se preste a confusión. La hiperclaridad, la hipertransparencia, todo eso tan negro, etc. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de una hipertransparencia, por ejemplo? Y bueno, acá yo les pongo el ejemplo típico, el enfisema pulmonar. Fíjense que el enfisema pulmonar es una enfermedad pulmonar, como su nombre lo dice, que está dentro del grupo de esas 4 enfermedades que seguramente las conocerán, que forman el grupo EPOC. ¿Se acuerdan? ¿Las conocen? ¿Qué quiere decir EPOC? Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. EPOC. 4 enfermedades tenemos dentro de ese grupo. En general, algunos amplían un poco la clasificación, pero yo soy de no complicar, sino de simplificar. 4 enfermedades. El asma bronquial, la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar y las bronquiectasias. Ojo, con distintas imágenes radiológicas. Denominador común, el nombre. Son enfermedades que afectan el pulmón, de alguna u otra manera, un proceso obstructivo o restrictivo, crónicas. Nadie se vuelve asmático de un día para otro. Nadie se vuelve bronquial o bronquítico crónico de un día para otro. Nadie se vuelve enfisematoso de un día para otro. Ahora, si yo de estas enfermedades, de estas 4, tengo que elegir una que encuadre dentro del patrón de hipertransparencias, o como les dije al principio, también llamado patrón destructivo, esa enfermedad es esto que ustedes están viendo acá. Es el enfisema pulmonar. Una enfermedad de instalación crónica a largo plazo que está muy estrechamente ligada al tabaquismo. Es decir, una de las 2 consecuencias más seguras de un paciente fumador crónico, una es el enfisema pulmonar, la otra el cáncer de pulmón. Fíjense, nada, casi nada. Y en algunos casos, las 2.
el paciente fumador crónico enfisematoso que hace un cáncer de pulmón. ¿Qué es el enfisema pulmonar? Fíjense, vuelvo al triángulo, a la parte de patología. Conozcamos un poquito la patología para entender la imagen. El enfisema pulmonar, fíjense que es una patología que a la larga se va a convertir en un proceso destructivo para el pulmón. El paciente enfisematoso es un paciente, el 95% de los casos, fumadores crónicos, que van a comenzar a tener trastornos en la ventilación. Pero si yo voy a los movimientos respiratorios o ventilatorios, a la inspiración y a la expiración, el paciente enfisematoso fundamentalmente se le complica en la expiración. Es decir, el enfisema hace lo siguiente, pongamos un ejemplo un poco numérico. Yo voy a inspirar 10 volúmenes de aire, digo cualquier cifra, ¿eh? Es decir, hago una inspiración normal, tomo 10 volúmenes de aire, exhalo 10 volúmenes de aire, oxigeno mi sangre, tomé el oxígeno, eliminé el dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Se produjo el intercambio a nivel capilar, bueno, todo lo que ustedes ya conocen. ¿Qué le pasa al enfisematoso? Inspira 10 volúmenes de aire, pero cuando va a expirar, expira, por ejemplo, 8 volúmenes de aire. Hay dos que quedan atrapados. Atrapamiento aéreo. Tiene incapacidad, o algunos dicen discapacidad, para eliminar el aire. Y este fenómeno, multiplíquenlo por los millones de respiraciones que va a tener el paciente. Entra 10, salen 8, quedan 2. Vuelven a entrar 10, salen 8, quedan 2 más. Vuelven a entrar 10, elimina 8, quedan 2 más. Y bueno, ojo, por excelencia es un órgano que tiene una gran elasticidad, si no, no podríamos inspirar y expirar. Entonces, al tener esa capacidad de elasticidad, va guardando ese aire, es como que lo acomoda adentro, hasta que llega un momento que tiene tanto aire atrapado que ese aire comienza a destruir el pulmón, es decir, va destruyendo los pequeños septos, los septos interalveolares, intersegmentarios, etc. Llega un momento en que el pulmón dice, yo no puedo manejar esta enorme cantidad de aire que me queda de remanente y no lo puedo eliminar. Piensen algo, nuestros pulmones tienen una capacidad ventilatoria determinada. Si ventilan menos, nuestros pulmones no funcionan. El caso de, hoy vuelvo al tema del COVID, de todos los pacientes que los van a ver con el aparatito, como ellos llaman en el dedo, el saturómetro, para ver cuánto está saturando oxígeno. Llega un momento, les decía, que este paciente va quedando tanto aire atrapado adentro que ese aire empieza a hacer fuerza, es como algo que está a presión y empieza a destruir el pulmón. Eso es lo que le sucede típicamente al enfisematoso, con una relación directa, como les decía, al hábito de fumar, a la nicotina, al alquitrán, a todos los productos tóxicos que tiene el tabaco, lógicamente. ¿Y qué va a pasar? Vamos a la imagen. Yo les conté un poquito la historia de la clínica que va a presentar el paciente. Cuando a ustedes les llegue un paciente enfisematoso crónico, enfisematoso con todo, pídanle que se saque la camisa o la ropa del torso. Mírenle el torso al paciente. Al mirarlo, ya van a hacer el diagnóstico, que lo van a firmar con el interrogatorio, lo van a corroborar con la radiografía, con los antecedentes, con lo que ustedes quieran. Pero mírenle el aspecto del tórax de ese paciente. ¿Habrán escuchado alguna vez el término tórax en tonel o tórax en barril? Ese tórax globuloso, como hiperinsuflado, que realmente está hiperinsuflado, con una pared anterior torácica prominente. Ojo, no estoy hablando ni del pecho de pollo, ni del tórax en quilla, ni el pecho de paloma. Esas son malformaciones en el continente torácico. No, no, no. Acá ese tórax está hiperexpandido, con un
una pared anterior prominente, ya vamos a ver en la imagen. Miren cómo respira. Tiene una respiración más bien corta y superficial, con músculos accesorios muchas veces, con tiraje. Se marcan las costillas, se ven los espacios intercostales. Le hacen la radiografía, le piden, por ejemplo, como a este paciente que ustedes tienen acá, y le piden la radiografía de tórax, de frente y de perfil. Y se encuentran con esto. Y una cuestión. Habitualmente decimos en el par radiográfico de tórax, el perfil es el tórax es fundamental y el perfil colabora, ¿verdad? Contribuye, ayuda, completa. Yo les diría que en el caso del paciente enfisematoso, el que les canta la justa es el perfil. Miren el perfil de este paciente. Por supuesto, este perfil corresponde a este paciente. Si nosotros vemos a nivel de la proyección de frente, sí, fíjense en esta zona, como vemos más negro, lo mismo por acá. Fíjense el diafragma, tanto de un lado como del otro. Comienza a perder esa forma de convexidad, de arco convexo, y se empieza a aplanar. Fíjense que me aparecen como resaltados los ilios, como que tuviera un refuerzo de la vasculatura iliar. Posiblemente los ilios o los vasos pulmonares, arterias, venas, los veo más marcados, más densos, más prominentes. Algunos hablan de prominencia iliar, porque los pulmones están más negros. Entonces se establece un contraste muy definido entre el negro del aire atrapado pulmonar, intrapulmonar, y la zona de los ilios donde aparecen los vasos como que estuvieran prominentes. ¿De acuerdo? Fíjense el perfil, sin embargo. Perdón, antes de avanzar. Miren el corazón, cómo recorro prácticamente toda la silueta cardíaca. En un tórax normal, la base del corazón, es decir, la parte que va a corresponder al ventrículo derecho, ya vamos a ver en cardiovascular, yo no veo pulmón acá abajo, yo no veo esta franja más radiolúcida, porque el corazón está como apoyado, como acostado sobre el diafragma. Pero en este caso, hay tanto aire que está invadiendo todo el espacio pulmonar, que está siendo atrapado, que está hiperinsuflando al paciente, que el corazón es un poco como que queda colgado. Baja el diafragma y se ve pulmón por debajo del corazón. Fíjense esta franjita que aparece acá con aire. ¿De acuerdo? ¿Lo estamos viendo? Y ahora sí, vamos de la mano, miramos el perfil. Miren el perfil. ¿Se acuerdan que les dije ese tórax en tonel o tórax en barril? Fíjense, un tórax globuloso. Observen esta pared torácica anterior. Miren la curvatura que tiene. Nosotros habitualmente, si nos tocamos la pared torácica anterior, es bastante plana. Fíjense la curvatura, la convexidad hacia afuera que tiene. Fíjense el diafragma, y acá se ve muy bien. Fíjense el aplanamiento diafragmático. El diafragma dejó de tener esa forma convexa, curva, y en vez de ser convexo, el diafragma me hizo esto y se aplanó por la presión del aire ahí adentro. Inclusive, en casos severos, algunos hablan de inversión diafragmática. No solamente se aplana, sino que se queda así, como les pongo mi brazo, se queda cóncavo de tanta presión que tienen por toda esa hiperinsuflación del paciente. Y una consecuencia lógica, miren esto que está acá. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este punto? El seno costofrénico o costodiafragmático posterior, ¿se acuerdan? Era el punto más declive del tórax, el punto más bajo. Cuando veamos, creo que la semana próxima, derrame pleural, va a ser el punto donde vamos a buscar primero el derrame pleural con el paciente de pie, por supuesto. Y normalmente este seno posterior tiene forma de ángulo agudo. ¿Se acuerdan que dijimos de ángulo puntiagudo? 45 grados. Yo les pregunto, si yo tengo que marcar o medir la angulatura de este seno, ¿no es prácticamente un ángulo recto? Fíjense que es como si
Es como que tuviera 90 grados por el aplanamiento diafragmático. Y otra cuestión más. Fíjense esta zona que está acá, número 5, que nos dice aumento del espacio aéreo retroesternal. Y fíjense acá atrás, el otro espacio aéreo, que es el retrocardíaco, lo vemos todavía más negro, más claro, más radiotransparente que el retroesternal. Son los dos sitios donde con mayor frecuencia va a quedar más atrapado todavía el aire. El espacio claro retroesternal y mucho más todavía el espacio claro retrocardíaco. El retroesternal está arriba y adelante, está detrás del esternón. El retrocardíaco está abajo y atrás, está atrás del corazón. Y otra cuestión que por ahí no la van a ver. Fíjense, esto que está acá, identificamos seguramente, es el corazón, ¿verdad? Visto de perfil por la proyección y la ubicación del paciente. Y miren esto que aparece acá. Fíjense que yo le sigo acá con el cursor, como si fuera una curva, una curvatura más densa. ¿Lo ven? Esto que está acá, como una franja que sube por acá, que gira, da vuelta, desciende, baja, baja y después se pierde. ¿Qué es eso? ¿Qué les parece a ustedes que es eso que están viendo ahí? ¿Qué órgano? La aorta. Sí, señor, esa es la aorta. Aorta ascendente, que la vamos a ver muy bien en cardiovascular, pero ya que la tenemos acá la miramos. Aorta ascendente, torácica ascendente, el callado de la aorta y la aorta descendente. Habitualmente, esto no vemos en un paciente normal, porque la densidad de la aorta, ojo, que es un vaso grueso, importante, que está recargado de sangre, la densidad se mezcla con las densidades del mediastino. Es como si me hicieras signos de la silueta. ¿Se acuerdan signos de la silueta? Positivo, misma densidad, elementos que están todos en el mismo plano. Pero ¿qué pasó acá? Con esta enorme cantidad de aire que está acá encerrado, fíjense que es como que separa las estructuras y me marca muy bien el trayecto de la aorta. Esto que está acá es exactamente lo que nosotros llamamos el callado aórtico. Esa curva. ¿Por qué se llama callado? ¿De dónde viene la palabra callado de la aorta o callado aórtico? También solemos decir botón aórtico, pero ese no es un término muy anatómico, porque botón aórtico, ya vamos a ver cuando veamos la parte vascular, botón aórtico es como vemos la aorta nosotros de frente, como si fuera un botón, pero en realidad la aorta tiene esta forma de callado. ¿Y por qué se habla? Vuelvo otra vez a la pregunta de callado aórtico. Ahora vamos a Egipto, al antiguo Egipto. ¿Quiénes gobernaban? ¿Quiénes reinaban en el antiguo Egipto? ¿Cómo se llamaba el rey de Egipto? ¿El faraón? El faraón, exactamente. Hubieron muchísimas dinastías. Si yo les digo, ¿quién es el faraón que me viene a la mente? El más famoso. Ojo, no porque haya sido el más famoso en su gobierno, sino por lo que se descubrió después. ¿Cómo se llaman? ¿Se acuerdan de la máscara, el de la máscara de oro? El de la mascarilla mortuoria. ¿Cómo se llamaba? Tutankamón, exactamente. La famosa máscara mortuoria de Tutankamón, toda de oro y lapislázuli. Se lo representa, como a todos los faraones, con los atributos reales. ¿Cuáles eran los atributos reales? ¿Y cuál era la posición del cuerpo del faraón como Dios? Porque para la religión egipcia, el faraón era Dios en la tierra. Los miembros superiores cruzados sobre el pecho, ¿de acuerdo? Y en cada mano se los representaba con uno de los dos atributos del poder real y divino. Fíjense, busquen después, googleen, lo van a ver perfecto en la máscara de Tutankamón se ve, o en el faraón que ustedes quieran. Hay muchas imágenes del faraón Ramsés II también que lo atestigua. En cada mano, uno de los dos atributos reales. En una, el mayal. El mayal era como un plumerito, para hacer una comparación. En la otra, el callado. El callado es como un signo de pregunta.
¿Conocen la hoz, el icono del Partido Comunista? La hoz, que es ese elemento para segar, para cortar la maleza, el césped, el trigo, lo que fuera. Esa hoz tiene forma de cayado. El cayado era un atributo real del faraón y tenía exactamente esta forma que ustedes ven acá. De ahí viene el nombre del cayado aórtico. Muy bien. Volvemos a lo académico, a lo médico, digamos, porque lo otro también es académico. Esto que está acá es un paciente, esta radiografía, enfisematoso típico, con todos los signos del enfisema pulmonar, radiológicamente. Y si ustedes, como yo les dije, lo miran al paciente sin ropas, van a ver ese tórax en tonel, ese tórax en barril tan característico. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Tomamos 5 minutos, un ratito, hacemos nuestro recreo y continuamos, si les parece. Si no hay alguna pregunta, o piensen si hay alguna pregunta, la resolvemos después de la pausa, o pónganme en el chat, como ustedes quieran. Pero no se queden, por favor, con las dudas. Tratemos de evacuar. Profe, ¿por qué a los enfisematosos se les dice sopladores rosados? Sopladores por el tipo de respiración que tienen. A Leandro le estoy contestando, pero una duda que pueden tener todos. Rosados, porque tienen una hiperinsuflación. Entonces, esa es la coloración de la piel y mucosas que tiene el paciente. Es un término que actualmente está bastante caído en desuso. Yo cuando estudiábamos muchísimo esto. El soplador rosado y el abotagado azul eran los dos característicos. El soplador rosado era el respiratorio puro, el enfisematoso. El abotagado azul era el cardiópata, el insuficiente cardíaco, que aparecía como abotagado justamente, bueno, como edematizado, azul, ¿por qué azul? Y porque no tenía una buena ventilación. Por la causa que fuera, seguramente de origen cardíaco. Por eso se lo suele llamar, sí, efectivamente, sopladores rosados. Pacientes generalmente longilíneos, no excluyente, pero la mayoría de los enfisematosos, fíjense, son los pacientes longilíneos. Los longilíneos, el biotipo longilíneo, tiene una mayor tendencia a las patologías respiratorias. El brevilíneo, esto lo vamos a ver en cardiovascular, el brevilíneo tiene una mayor tendencia a las patologías cardíacas, cardiovasculares. Muy bien, paramos un minuto, un momentito y continuamos, ¿de acuerdo? Entonces, en este tiempo que nos queda, les quiero presentar la otra patología, la otra situación con la que también vamos a hablar de hipertransparencia o de hiperlucidez o hiperclaridad, como dijimos, es decir, un pulmón más negro. Pero fíjense, acá yo no les voy a decir un pulmón más negro, les voy a decir un tórax más negro. Y ustedes me dirán, ¿pero es lo mismo? No, no es lo mismo. Una cosa es el tórax, otra cosa es el pulmón. El pulmón forma parte del tórax, pero no es el tórax. Fíjense que la patología anterior que vimos, el enfisema pulmonar, sí, es una patología pulmonar, respiratoria, parenquimatosa, etcétera, etcétera. Esto que les voy a mostrar va a ser también ejemplo de una hiperclaridad. Pero fíjense, no es una patología pulmonar, es una patología pleural, pero que tiene repercusión necesariamente a nivel pulmonar. Vamos a ver un poquito, son 3 o 4 imágenes y con eso ya terminamos. Lo que vamos a denominar neumotórax. ¿Qué es fisiopatológicamente el neumotórax? Es la presencia de aire en el espacio pleural. Totalmente patológico, por supuesto. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de la anatomía del tórax? Decíamos que el espacio pleural
era ese espacio virtual, porque en las condiciones reales no existe, que está ubicado entre las dos hojas pleurales. ¿Se acuerdan que la pleura, decíamos, está compuesta de dos hojas o de dos capas? Como si yo tomara el pulmón y lo forrara dos veces. Una pleura o una hoja visceral en contacto con la víscera, con el pulmón, inmediatamente al lado, pegadita, la hoja parietal en contacto con la pared torácica. Entre las dos se ubica el espacio pleural. En condiciones normales, decíamos, es un espacio virtual, no hay nada en ese espacio, no existe. Aunque para ser realmente exactos, en ese espacio, en condiciones normales, hay una pequeñísima cantidad de líquido pleural. No es patológico, va a actuar como si fuera un lubricante para evitar los roces o los frotes pleurales. Cuando nosotros inspiramos y nosotros expiramos el aire, fíjense que hay un discreto movimiento entre hoja y hoja, porque el pulmón aumenta de tamaño, disminuye de tamaño, aumenta, disminuye. Bueno, para que no hayan roces o toques o frotes pleurales, está ese líquido, lubricante. Ahora, cuando ese espacio es ocupado por otro elemento, y si yo les digo otro elemento, estoy diciendo dos posibilidades, ese espacio pleural que es virtual ya va a convertirse en un espacio real, y eso es patológico, eso es anormal. ¿Cuáles son los dos elementos que me pueden ocupar ese espacio pleural? Aire, y vamos a hablar de un neumotórax, o líquido, y vamos a hablar de un derrame pleural, que ese va a ser nuestro tema con el que vamos a arrancar el lunes próximo. Fíjense que este término de neumotórax por ahí confunde. ¿Por qué? Porque si yo no conozco cómo es la fisiopatología o qué es lo que sucede, si yo digo neumotórax es como que dijera aire en tórax, y normalmente en el tórax tengo aire. En su momento se intentó cambiar esta denominación y llamarlo neumopleura, ¿de acuerdo? Que sería mucho más gráfico, mucho más ilustrativo. Pero bueno, permaneció el término original de neumotórax. ¿Cómo se produce un neumotórax? Fíjense que acá ustedes en fisiopatología o en patología podrán leer y estudiar muchísimo y conocer mucho de esto. Lo resumimos. El neumotórax puede ser traumático o puede ser atraumático. Por ahí pueden encontrar como neumotórax espontáneo. No me gusta ese término. Espontáneo es algo que aparece de la nada, porque sí. Y todo tiene una causa, todo tiene una explicación. A ese neumotórax espontáneo, llamémoslo mejor neumotórax atraumático, donde la causa que lo produjo no fue un traumatismo. El otro, el traumático, sí, la causa es un traumatismo. Otra forma de hablar o de categorizar a los neumotórax, algunos hablan del neumotórax de afuera adentro y otros del neumotórax de adentro afuera. ¿Qué quiere decir eso? Ejemplo, un paciente que recibe una puñalada o un puntazo, un lanzazo, lo que fuera, una herida de arma blanca de afuera adentro, una herida abre una boca en la pared torácica y, lógicamente, la presión del medio ambiente va a entrar a jugar ahí, porque nuestra presión pulmonar normal es negativa. La presión del medio ambiente es positiva. Se establece una lucha de presiones. ¿Quién gana? La más fuerte. ¿Y cuál es la más fuerte? La positiva. ¿Qué le pasa entonces a ese paciente que le pegan una puñalada? Se perfora el pulmón, como habitualmente se dice. El pulmón se colapsa, el pulmón se achica y se me genera ese espacio pleural lleno de aire. Se me genera un neumotórax traumático, traumatismo de por medio, de afuera adentro. ¿De acuerdo? ¿Qué otro tipo de traumatismo? El paciente que hace múltiples fracturas costales. Les pongo ejemplos para entenderlo. Tiene un accidente de tránsito, un choque, un vuelco, lo que fuera, múltiples fracturas costales. La fractura costal, y creo que algo lo comentamos, es una fractura
entre comillas, sin cuidado. La costilla es un hueso muy noble, suelda, seguro que va a formar callo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el riesgo? Cuando la costilla se fractura, habitualmente los bordes quedan muy afilados, como que fueran una cuchilla. ¿Y qué me va a hacer? Me corta la pleura, me rompe la hoja, sin necesidad de que haya un traumatismo hacia afuera. Se rompe, se rasga la hoja visceral de la pleura. La presión de adentro del pulmón pasa al espacio pleural y me genera un neumotórax. Un neumotórax que será traumático, pero ese va a ser de adentro afuera. ¿Se entiende? Y ustedes me dirán, ¿y cuál será el neumotórax atraumático? Volvemos un momentito al paciente enfisematoso. Cuando veamos un poquito más adelante que sigamos con el patrón destructivo, vamos a ver que muchas veces ese enfisema comienza a destruir de tal manera el pulmón que va formando cavidades. Cuando estudiamos cavidades la otra semana, ¿qué son cavidades? Espacios vacíos de pulmón destruido, que vamos a llamarlas bullas. Habrán escuchado hablar ese nombre. El enfisema bulloso, que es un enfisema con un mal pronóstico para el paciente. Esa bulla enfisematosa, es decir, esa cavidad que tiene paredes muy delgadas porque ese pulmón ya está destruyéndose, ese paciente resulta que sube de golpe una escalera o levanta algo pesado o algo todavía mucho más fisiológico. Se va a defecar al baño y hace mucha fuerza para ir de cuerpo. Cuando nosotros vamos al baño a hacer de cuerpo, a defecar, hacemos una maniobra de Valsalva. Esa maniobra, esa fuerza, hace que se rompa una bulla, la pared de una bulla. O el subir corriendo una escalera o alzar algo pesado, esa bulla que se rompió el espacio pleural, la hoja pleural. Se produce un neumotórax. Si ustedes quieren clasificarlo de adentro a afuera, pero en ese caso atraumático. No hubo un traumatismo, porque el ir al baño a defecar no es un traumatismo. El subir una escalera no es un traumatismo. El correr unos metros no es un traumatismo. Esos son los que se llamaban neumotórax espontáneos. Pero fíjense que no son espontáneos, porque yo en cada caso les planteé cuál fue la causa. Sí son neumotórax atraumáticos. No hubo un traumatismo que lo desató. ¿Se entiende? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Miren esta radiografía. Esta radiografía donde en este hemitórax derecho, acá hay una línea de puntos colorados, que por dentro de esta línea, fíjense como yo tengo una densidad más o menos conservada, veo trama pulmonar, trama broncovascular, y fíjense que por fuera de esta línea de puntos colorados no veo nada. Es decir, veo solamente parrilla costal y vacío. Acá no hay pulmón. ¿Por qué razón? Porque este paciente, esta línea me está indicando el límite del pulmón, la hoja visceral del pulmón que está pegadita al pulmón y el pulmón se está colapsando. Colapsando. Línea delgada pleural visceral rodeada de aire a ambos lados. Acá dentro de aire pulmonar, por supuesto, pero acá afuera el neumotórax. Hay una hipertransparencia, más negro, fíjense acá sobre todo, y lo característico, ausencia de vasculatura, falta de vasos pulmonares, no hay pulmón. Fíjense que lo que tenemos acá es solamente el vacío porque el pulmón se está colapsando, y la parrilla costal, nada más. ¿Dónde está el pulmón? En este caso lo tenemos por acá. Este pulmón se está colapsando, se está retrayendo hacia el ilio. ¿Cómo se llama este signo? El signo del muñón pulmonar. ¿Qué es el muñón? Es el pulmón que está perdiendo aire y se está colapsando. ¿Hacia dónde siempre se colapsa? Hacia el ilio, hacia acá. Hacia el ilio. Y fíjense, les muestro, y con esto ya terminamos, estamos en tiempo, una imagen de un neumotórax mucho más severo. Estos se llaman neumotórax hipertensivos. No confundamos, este término hipertensivo no tiene nada que ver
con la presión arterial, con la hipertensión arterial. Por favor, que quede claro. El neumotórax hipertensivo no es el neumotórax que hace el paciente hipertenso. No. Hipertensivo, porque la tensión, la presión que se produjo es muy severa. Entonces, fíjense, se convierte en una urgencia respiratoria. Perfectamente puede ser el caso del apuñalado. El paciente que tiene un traumatismo muy severo. Y observen lo siguiente. Fíjense este hemitórax, negro, muy negro. ¿Eso quiere decir que está bien? No, al contrario, está pésimamente. Yo les pregunto, ¿ustedes acá en este hemitórax derecho ven trama broncovascular? ¿Ven vasculatura? ¿Ven pulmón? No, no hay pulmón. Este es un neumotórax derecho, masivo. ¿Dónde está el muñón pulmonar? Porque para hablar de un neumotórax tengo que encontrar o tengo que visualizar el pulmón, perdón, el muñón. Y acá me dice colapso completo, no hay muñón. Ojo con este no hay muñón porque así lo van a escuchar por ahí. Sí hay muñón, lo que pasa es que no se lo ve, que es otra cosa. ¿Y por qué no se lo ve? Porque es tan fuerte la tensión, la fuerza con que se produce este neumotórax, que el pulmón se reduce a su mínima expresión y rapidísimo. Fíjense lo que les pongo acá, es una urgencia respiratoria. Está el muñón acá. El muñón se mete por detrás del corazón, el pulmón. Acuérdense que ahí está el espacio intestinal, que ya vamos a estudiar después cuando veamos tomografía del mediastino. Y ahí tiene lugar para meterse. ¿Por qué no lo vemos? Y porque el pulmón se convirtió en una bolsita radiodensa, no tiene aire, que se mete por detrás del corazón y las densidades se suman. Corazón, muñón pulmonar, y no lo podemos llegar a distinguir. Y fíjense, tal es la presión que vamos a encontrar este otro signo. Hay un desplazamiento contralateral del mediastino y de la tráquea. Fíjense, esto que está por acá, ramas bronquiales, etcétera, totalmente desplazado hacia el otro lado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la atelectasia de todo un pulmón o el colapso de todo un pulmón? Y hablábamos de esto que está acá, el signo del raquis desnudo, el signo de la columna vertebral desnuda. Este neumotórax es tan hipertensivo que me está empujando con fuerza, fíjense, el mediastino, corazón, tráquea, etcétera, hacia el otro lado. Esto aumenta con las horas. Genera en el paciente progresivo. Hay que actuar rápidamente. A este paciente hay que meterle un tubo. A este paciente hay que intervenirlo rápido, porque si no va a comenzar con cualquier tipo de trastorno metabólico, porque tienen de golpe un pulmón no funciona, al otro pulmón no se le dio tiempo a que se acomode y a que cumpla una función compensadora. ¿Se acuerdan? La hiperinsuflación compensadora, etcétera. A este pobre pulmón izquierdo no se le dio tiempo, porque en minutos se generó esto que está acá. El neumotórax hipertensivo, el neumotórax severo, es una urgencia respiratoria. Con una clínica, que lo verán en clínica seguramente, una clínica muy particular. Un paciente que tiene justamente lo que dice acá abajo, un deterioro progresivo, clínico, rápido. Esto también, fíjense, que podemos dentro de una patología pulmonar. Es una patología pleural. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo patología pulmonar? El muñón es pulmón. Perfecto, totalmente de acuerdo. Pero la causa no se generó en el pulmón, ¿eh? No, no, no. El pulmón está recibiendo la causa que le está viniendo de afuera de la pleura. Es una patología pleural con compromiso pulmonar, con compromiso respiratorio. Son los pacientes que ustedes por ahí los van a ver internados en terapia o en cuidados intensivos o lo que fuera, que están con el tubo puesto o que están soplando globos o con el kinesiólogo al lado, funcionando este paciente con hormona. Porque se va a producir todo
fíjense que comprometemos lo respiratorio y lo circulatorio. Y la imagen es característica. ¿Ustedes quieren tener la certeza? Una simple radiografía de tórax. ¿Quieren mejor? Una tomografía, que ya vamos a ver la semana próxima. Con una tomografía ven perfectamente el pulmón, el muñón, cómo se está achicando ese pobre pulmoncito y queda hecho una nada. Pero radiológicamente es una imagen muy típica, muy determinante si se quiere. Un hemitórax hiperlúcido o hiperclaro, negro, pero con una característica. ¿Cuál es la diferencia con el enfisematoso? El enfisematoso es muy negro, pero es bilateral y tiene trama. Hay pulmón destruido, roto, cavitado, lo que ustedes quieran, pero hay pulmón. Acá no hay pulmón, porque el pulmón quedó reducido a ese muñón pulmonar. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Profesor, le consulto. Sí. Esto de la... Hipertransparencia, no, la hipertransparencia no, porque fíjense que yo acá en ningún momento les hablé de un compromiso intersticial. Si es la del neumotórax, es un patrón que ya lo vamos a ver de tipo destructivo, cuando veamos cavidades, bullas, etc. En este caso, ni siquiera es una patología pulmonar, es una patología, como les dije, pleural con compromiso o con secundarismo pulmonar, pero el origen es pleural, no es pulmonar. Con una cuestión muy atinada a tu pregunta y tu acotación. Hay que tener siempre, recuerden, no solamente para esto, en general, tenemos que tener una visión inclusiva de la imagen. Porque nosotros, como les dije, didáctico-pedagógicamente, hablamos del neumotórax, hablamos del patrón miliar, hablamos del colapso, de la neumonía, pero ojo, en condiciones reales, cuando nosotros nos enfrentamos al paciente, el paciente no es una neumonía, o no es un cáncer de pulmón, o no es un enfisema, o no es una artrosis. Muy frecuentemente tenemos coexistencias de patologías en el paciente. El paciente bronquial crónico, que es también enfisematoso, o el paciente asmático, que también es bronquial crónico, o el paciente tuberculoso, que hace un cáncer de pulmón. Es decir, nosotros didácticamente los vamos como separando en distintos estantes, pero después hay que ordenar esos estantes. Y nosotros no vamos a tratar una neumonía, nosotros no vamos a tratar una artritis, nosotros no vamos a tratar una ACV, vamos a tratar un paciente que tiene una ACV, pero que también es diabético, que también es hipertenso y que también es artrósico, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esa visión inclusiva, esa visión amplia, integradora, es la que no podemos dejar de tener. Es un poco como se está hoy en día trabajando en todas las escuelas de medicina. Es decir, esa visión integradora. Si bien ustedes tienen distintas materias, distintas asignaturas terapéuticas, clínica, imágenes, esto, lo otro, perfecto, pero siempre con esa visión integradora, que es un poco lo que después hacemos con la PFO. Es decir, con todos esos conocimientos que vamos adquiriendo, pero bueno, los bajamos a la realidad, los bajamos a la práctica. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Llegamos hasta acá entonces? El lunes próximo vamos a frecuente que la del neumotórax, que es el derrame pleural, pero que nos va a dar otra imagen totalmente distinta. ¿Cuál es la causa? En el neumotórax hay aire en el espacio pleural. En el derrame pleural va a haber líquido en el espacio pleural. Y a partir de ahí vamos a ver todas las diferencias. Muy bien. Que tengan una buena semana. Profesor, ¿Sí? ¿se puede decir entonces que estos son patrones de hipertransparencia? Sí, se puede hablar de patrones de hipertransparencias, que habitualmente lo ubican junto con el patrón cavitario, con el patrón destructivo o cavitario. Cuando después de derrame pleural veamos cavidades y nódulos, ahí vamos a ensamblar todo esto en una cuestión. ¿Estamos?
Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien, nos vemos el lunes entonces. Gracias, doctor. Que sigan bien.